Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, política, filosofía y cultura. En este episodio quiero discutir el tema de la representación, posesión y enaltecimiento del cráneo en el aspecto cultural. Pero antes de comenzar, por favor recuérdense de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido, denle a like al video, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Todo esto realmente ayuda al canal a crecer y yo agradezco a aquellos que ya se han suscrito y he visto que también lo han compartido. También yo tengo una cuenta en X, Vox Ultratumba, donde me pueden encontrar ahí y también podemos intercambiar en ese foro. En cuanto a los cráneos, a mí siempre, desde muy joven, he encontrado la representación simbólica y cultural de la muerte como concepto filosófico, porque la primera reacción que la mayoría de las personas tienen cuando ven un cráneo es pensar en la muerte o lo relacionan con la mortalidad. Interesantemente, esta representación es muy antigua y es curioso considerar que no aparenta ser lo más obvio. Y es particular porque no se está representando el esqueleto completo, sino que usualmente es la cabeza y se utiliza no únicamente como un elemento de colección para representar la victoria en batalla, sino que muchas culturas también la utilizan para representar el poder, para representar la mortalidad. Buscando hacia la antigüedad, podemos ver que desde el Göbekli Tepe encontramos representaciones de cráneo en su arte. Y estamos hablando de una de las culturas más antiguas que se conocen. Y también tenemos en la cultura china, que también hay representación de esta índole, en la inca, en la maya, en la azteca, en la europea, con los druidas, por ejemplo, que eran ávidos coleccionistas de cabezas de sus enemigos. Los japoneses, como los samuráis, coleccionaban cabezas también. De hecho, las perfumaban y las decoraban. Esto es una cabeza sin que se haya vuelto un cráneo todavía, pero eventualmente se coleccionaban como trofeo. Y podemos ver que también esto sucedía en las culturas de África. No todas, porque hay centenares de culturas en África, pero algunas de ellas también utilizan esto como símbolo mortal. Interesantemente, no es totalmente universal porque, por ejemplo, los egipcios no representaban el cráneo para representar la muerte, sino que usaban símbolos como el Ankh, que es muy parecido a la cruz de los cristianos, por eso hay mucha gente que los asocia, para representar la vida eterna, para representar la trascendencia, pero no el cráneo y mucho menos una cabeza sin la carne, porque para la concepción metafísica de los egipcios, la preservación del cuerpo completo era crucial para la preservación del alma en ese cuerpo. Por lo tanto, hubiera violado las sensibilidades religiosas egipcias representar una cabeza sin un cuerpo o representar pedazos del cuerpo separados de la cabeza. Interesantemente, los egipcios sí separaban los órganos en su proceso de embalsamamiento y momificación. Y de hecho, no únicamente eso, los separaban en otro cuarto y le creaban unas pequeñas cajas altamente decoradas para separar estos elementos para que cuando el difunto volviera a renacer en el más allá pudiera acceder a estos órganos y pudiera completar su cuerpo nuevamente, lo cual es muy interesante porque es una obsesión particular con la preservación de la forma humana y su representación en arte es coherente con esta forma de verlo. Se podría hasta argumentar que ver al cuerpo humano despedazado sería ofensivo a esa sensibilidad. Interesantemente, en el cristianismo se ha representado los cráneos de forma muy prominente. Desde el arte medieval hacia atrás, esta representación es muy común. De hecho, en las representaciones más antiguas del crucifijo, a los pies de Jesucristo están los cráneos que representan la muerte y la ultratumba. Así que ya ahí es bastante común ver los cráneos para representarlo, pero son nuevamente representados de formas prominentes y en la mayoría de los monasterios
ortodoxos antiguos, los cráneos de los difuntos monjes son coleccionados en particular y son usualmente puestos uno encima del otro en un tipo de columna tras columna de antepasados. Inclusive se les pone el nombre en la frente del cráneo y otro tipo de información y se pueden ver presentados en una forma ritualista. Inclusive, más allá de eso, en la cultura precristiana, pero nuevamente de los hebreos del primero y segundo templo, se utilizaban los osuarios, que de ahí es que nosotros sacamos el símbolo clásico del cráneo y los dos huesos cruzados, que usualmente asociamos con piratas y ese tipo de cosas, porque usualmente se removía el cadáver cuando ya había perdido su carne y quedaban huesos y se ponían en estas cajas donde se ponían los huesos pequeños y se utilizaban dos tibias cruzadas con el cráneo encima y se cerraba la tapa y por eso es que al destapar eso es lo que uno veía las dos tibias cruzadas como una X y el cráneo encima y por ende históricamente en nuestra cultura, especialmente en el occidente, pues asociamos la X con la muerte, los dos huesos cruzados con el cráneo, con el peligro, etc. Pero ahí tenemos otra representación de los cráneos cultural que es muy común. Además de los colores, porque los colores funerarios como el negro, ese tipo de cosas, y los cráneos se asocian con la muerte y en la cultura occidental postmedieval es lo más cercano a un símbolo universal de la muerte. Sin embargo, en Centroamérica vemos que el cráneo es decorado con flores y decorado de forma muy colorida, lo cual le da otra perspectiva a esa noción del cráneo, porque no siempre tiene que ser representada de la forma que estamos acostumbrados a verlo. Pero, ¿qué nos dice el cráneo? Porque en la cultura clásica medieval, donde el filósofo ponía el cráneo en una mesa para considerarlo, para meditar en él, lo que estaba meditando era la realidad que en algún momento el filósofo iba a terminar como ese cráneo. Y por lo tanto era utilizado como un símbolo de humildad, además de mortalidad. Pero lo que es fascinante es cómo la colección de cabezas, la colección de cráneos puede representar lo mismo y simultáneamente representar cosas opuestas. Porque para el monje ese cráneo lo que representa es un linaje ancestral de ascetismo, dedicación a Dios e inclusive de cierto desdén a la mortalidad, de la poca importancia que tiene la muerte al poderla conquistar espiritualmente, y por lo tanto se utiliza eso como símbolo de conquista, pero no conquista sobre los enemigos clásicos en guerra, que era como se utilizaba ese símbolo, pero ahora la conquista espiritual, porque para la metafísica cristiana era la muerte el castigo principal que se le dio en Edén al hombre. Por eso es que el crucifijo está encima de los cráneos, etc., porque se utiliza el cráneo de esa forma como simbólica de la conquista de la muerte. Si fuera el egipcio, rara vez te iba a utilizar un cráneo por lo que ya expliqué, pero en otras culturas ese cráneo representaba la victoria sobre otros enemigos, casi diciendo lo opuesto: yo todavía estoy vivo y tu cráneo estás muerto, yo te conquisté. Para el samurái el cráneo era sagrado, esa cabeza coleccionada era considerado algo muy especial, no era visto como algo deleznable, algo horroroso a rechazar, no había un sentido de terror asociado con la cabeza humana removida del cuerpo. Hoy día la mayoría de gente asocia los cráneos con festines como el Día de los Muertos o lo asocian con subcultura. Música como el black metal utiliza toda la dinámica cultural de la muerte, casi un tipo de exaltación de la muerte o celebración de la muerte, como método para comunicar su rebelión cultural hacia las religiones normativas de la época. Lo digo así porque hoy en día, ¿cuál es la rebelión? No es como que el cristianismo domina Europa. El secularismo y el ateísmo son los que dominan, así que técnicamente lo que haría sentido en rebelión
realmente sería pues toda una subcultura que critique el ateísmo, que critique el secularismo, que critique el liberalismo. Eso sería una rebelión real. No toda una subcultura que lo que hace es enaltecer la ya cultura dominante. Aunque se podría decir que la cultura dominante hoy día sí tiene una obsesión con la muerte morbosa, pero no en su presentación cultural de esqueletos y cráneos, sino con un tipo de tabú que se le ha puesto a la representación de la vida orgánica, de lo natural, a favor de una vida artificial y por lo tanto una presentación artificial de la muerte, incluyendo el enaltecimiento de las celebridades y de sus imágenes. O sea que podemos ver imágenes de artistas famosos, actores o actrices famosas que son representadas de forma eterna, como si todavía estuvieran vivas. No únicamente eso, sino que con tecnología hoy día se traen estas personalidades nuevamente a películas, como si todavía estuvieran vivas, usando CGI y este tipo de arte digital para continuar la ilusión de que uno continúa después de la muerte en su representación física en el mundo corriente y que su fama no termina. Inclusive hay algunos artistas que he visto que mueren y siguen sacando discos y siguen sacando canciones como si nunca hubieran muerto, porque cualquier tipo de representación burda, dramática y podríamos decir que para esa cultura moderna grosera es considerada antitética a los valores de la modernidad, que usualmente están tratando de ser transhumanos y por lo tanto están tratando de sobrepasar las limitaciones que ellos consideran que son animales del hombre para podernos llevar a un mundo que es todo tecnológico, avanzado y que no hay que ver cosas feas. Inclusive las películas de los 70 y los 80 representaban la muerte de una forma mucho más dramática que hoy día, en la cual, aunque todavía hay violencia y claro, representaciones gráficas de la misma, la realidad es que lo han llevado a un nivel tan fantástico que no parece real. No lo representan de forma muy natural, sino que tratan de desnaturalizar la muerte. Así que irónicamente la representación de cráneos y su presentación artística sigue siendo en cierta manera rebelde en una cultura que nuevamente niega su naturaleza y trata de obsesivamente crear la impresión de que la muerte no existe y simultáneamente plantear de que no existe Dios tampoco. Así que quieren tener ambas ideas simultáneamente. Y esto es típico de las ironías y de la religión del absurdo que vivimos en la modernidad, donde no saben ni dónde están parados para poder decidir qué tipo de cultura nos van a inyectar de forma artificial mediante su maquinaria corporativa. Así que yo lo que quería era dar un pequeño video sobre toda esta subcultura moderna de los cráneos, pero también en su historial general, y un recordatorio de nuestra mortalidad es importante. Ya sea si lo vemos de la manera clásica, que era simplemente un recordatorio de lo efímero de la vida y como todo es un oleaje de vida y muerte y nosotros estamos en uno o en el otro, de una forma y otra, sin escape. O viéndolo de la manera espiritual, de que podemos conquistar la muerte si perdemos el miedo de sus símbolos y perdemos el miedo de sus consecuencias. Porque finalmente el cráneo se utiliza como símbolo de terror, y al perderle miedo a este símbolo y a su realidad, no únicamente el símbolo, al perderle miedo a esa realidad, le perdemos entonces miedo a la naturaleza y a la existencia misma. Y llevándolo a lo espiritual, la conquista de este miedo es lo que nos hace trascender esa consecuencia en la que podríamos decir que en ese cráneo ya no hay un alma, se convierte en un objeto desnaturalizado o un objeto en el cual el espíritu ha sido removido. Por eso es que ya no vemos una cara, sino que vemos un cráneo, porque el elemento de cara se fue, el elemento de la personalidad se fue, y el cráneo, al ser casi idéntico a otro cráneo, o sea, al ser emblemático en su anonimato, entonces podemos recordarnos que también hay tal cosa como la posibilidad de la eternidad, más allá de la carne y de los huesos. Así que espero que el tema lo hayan encontrado interesante. Por favor, recuérdense de suscribirse al canal si les gusta el contenido, denle a like al video, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que gracias por estar conmigo.
Nos vemos en la próxima.